Gracias al Hospital Infantil de México por permitirme hablar del estado actual de la vacunación, a lo que me voy a referir. Eh, Me voy a referir básicamente a la situación en México, aunque aplica para seguramente muchos otros países del mundo. Hay que entender que la pandemia se encuentra en un punto álgido actualmente. Estamos en la tercera ola, como pueden ver aquí en azul. Yo tengo actualizado solo hasta julio 13, pero si ustedes se siguieran hace esos días en algunos lugares de la República Mexicana, el promedio diario de casos está haciendo una verdadera pared hacia arriba. La península de Yucatán en este momento, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz. Y eso ha hecho que se incrementen también acá de este lado, ven, la mortalidad. Pero no como se hubiera esperado, de acuerdo con los nuevos casos, el número de muertos al parecer, porque ya vemos un efecto de la vacunación, precisamente en México ya se ha vacunado a algunas personas y a eso me referiré más tarde. No solo eso, en México ya enfermó mucha gente. Y puede ser que de acuerdo con cálculos, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya para estas fechas, quizá inclusive más del 70% de la gente en México tenga algún tipo de inmunidad, lo cual es muy bueno, es malo en la medida en que nos ha costado demasiada enfermedad, muerte, colapso de algunas instituciones, pero es bueno en, el medio que en la medida que mucha gente ya tiene inmunidad porque se curaron, esta enfermedad deja inmunidad y a eso se ha ido agregando la vacunación, particularmente en las edades avanzadas y en algunos grupos de la población que ya están recibiendo la vacuna. La inmunidad no son solamente anticuerpos, estos son mis garabatos, discúlpenme, pero no es solamente anticuerpos como ven, subida de linfocitos B, linfocitos T, es la producción de distintos tipos de anticuerpos, pero de células de memoria también que se van a la médula ósea, por ejemplo, y producen anticuerpos que aunque desaparecen pueden volver a aparecer en la medida en que se necesiten en el futuro y por eso no es conveniente que hagamos de los anticuerpos como un subalterno de la presencia o no de inmunidad. La inmunidad es mucho más compleja que eso. Incluye también inmunidad de tipo celular, citotóxica o cooperadora, células de memoria. Y lo que hace a veces la gente y a veces algunos profesionales de mandar a medir anticuerpos a ver si hay inmunidad es realmente un despropósito porque la inmunidad es mucho más compleja que eso. Eh, Sabemos también que ya que la vacunación no solamente disminuye las enfermos graves y la muerte, sino que muchas vacunas también son capaces de disminuir el número de portadores en la medida que causan enfermedades de menor carga viral, el número de casos, pero lo que nos interesa es que la gran mayoría de las vacunas que conocemos, ya de alguna eficacia reconocida, disminuyen sobre todo sustancialmente la gravedad y la muerte, que es lo que nos interesa más. Otra cosa es que las vacunas no salvan vidas, la vacunación es la que salva vidas. Y ha habido algunas barreras a la vacunación. Hay que entender primero que este es uno de los grandes desarrollos de la ciencia en la historia de la humanidad, sin duda. Haber tenido una vacuna en menos de un año, lo que hubiera tomado habitualmente más de 10 o 15 años, en estudios de ciencia básica, de animales, de experimentos, fase 1, fase 2, fase 3 en seres humanos, pasar por actividades regulatorias. Eso toma más de 10 a 15 años, que se haya hecho en menos de un año, es sin duda un tributo a lo que la humanidad puede hacer cuando se pone de acuerdo y será también, sin duda, en el futuro reconocido como uno de los grandes desarrollos de la historia de la ciencia y lo estamos viviendo en tiempo real. Y no solo tenemos una vacuna, hacia estas fechas tenemos una multitud de vacunas. Las de ARN mensajero, como la de Pfizer, de Moderna, las de virus vectores, de adenovirus, como por ejemplo las vacunas, la rusa, de Gamaleya, la AstraZeneca, la de CanSino, la de Johnson Johnson, de algunos virus que están en investigación también, como los virus de Newcastle, de proteínas, vacunas de coronavirus inactivos como las vacunas chinas de Sinopharm y Sinovac. Tenemos una multitud, ya un menú para escoger. Y eso ha dado también dificultades logísticas en las vacunaciones cuando tenemos que comprar vacunas de todo tipo. En México se arrancó un plan de vacunación, digamos en diciembre,
como un plan que no sonaba mal, sonaba bastante bien. Personal de salud primero, de primera línea, pero la verdad es que no hay personal de salud de primera línea. Todo el personal de salud es de primera línea. ¿Cómo podemos decirle a un médico general que no es de primera línea cuando ve al paciente a veces en las condiciones más precarias? Eh, pero bueno, no vacunamos inicialmente a todo el personal de salud. El plan era que fuera avanzando muy rápido, el plan parecía bien en ese sentido y que íbamos a tener a una buena parte de la población vacunada en el primer semestre, pero hubo un problema de que dependíamos mucho de la vacuna de AstraZeneca que se iba a producir en esta planta de León. La planta se fue desarrollando, se pudo certificar y se esperaba que produjera, como ven ustedes aquí, ven las de Pfizer, la AstraZeneca, CanSino, Sputnik, que es donde México ha comprado vacunas, del Instituto Serum de la India, la de Sinovac de China y la vacuna de COVAX del sistema de la Organización Mundial de la Salud, pero se esperaban más de 10 y 15 millones de vacunas a partir de marzo de la de AstraZeneca y eso por desgracia nunca se cristalizó y eso de alguna manera descarriló todo el programa de vacunación. Hay que decir que dándole todo el crédito que esto requiera a la autoridad o al gobierno, cómo se tuvo que salir a comprar vacunas en condiciones muy difíciles en toda Latinoamérica. Vean, Brasil y México tuvieron al final que comprar vacunas de todo tipo, de AstraZeneca, las vacunas de ARN mensajero de Pfizer, de Moderna, las vacunas, la Sputnik, de Rusia, la vacuna CanSino, la vacuna Sinovac de China, y eso causó dificultades logísticas de la vacunación porque hay quien se había vacunado con una dosis de una y había que revacunarlo con la misma dosis, pero no se le pudo poner a tiempo, entonces esa persona ya anda buscando otra para vacunarse y ha hecho eso muy difícil. A diferencia, por ejemplo, de países como Israel, Estados Unidos, el mismo Reino Unido, que tenían 2 o 3 vacunas cuando mucho y con eso pudieron ir mucho más fácilmente, mucho más rápido. En México y en buena parte de Latinoamérica la logística ha sido muy difícil. Y eso hizo entonces, y particularmente que no tuviéramos la vacuna de AstraZeneca, que el plan inicial que se estableció que iba a avanzar muy rápido, pues no se cumplió y entonces hacia la derecha vemos realmente lo que se logró, lo que se ha logrado, es una fracción de lo que se había planeado, va avanzando y hay que decir que ha servido y lo estamos viendo patentemente que la gente de edad avanzada que ya está vacunada no está entrando en esta tercera, en su mayoría en esta tercera oleada de la pandemia. Pero como ustedes pueden ver, la gente que ya tiene al menos una dosis o que tiene esquema completo, pues va rezagada en relación con lo que se había planteado inicialmente, por lo que ya decíamos. Y no fue una situación que se diera nada más en América Latina. Pongo yo aquí que los ricos también lloran porque Canadá había comprado 7 veces más vacuna de la que necesitaba y sin embargo no producía ninguna. Y aunque la había pagado, no la recibía. Y bien entrado este año no había vacunado. Como ustedes pueden ver, para Canadá prácticamente no había vacunado. Y la moraleja es que aunque pagues y aunque tengas dinero, si no produces tus vacunas, al final no te las van a soltar así de fácil. Eh, Otro problema es que el efecto de la vacunación poblacional no se traduce de inmediato en una caída de las tasas en los hospitales y en los servicios de salud. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en azul turquesa, Israel, que es un verdadero laboratorio de lo que se puede hacer, vacunó inicialmente a todos los mayores de 60 años, aquí en azul turquesa, pero la caída en las tasas ya en la población no se ve de inmediato. Tienen que pasar varios meses a veces para que ya se sienta la caída en ese grupo poblacional y todavía hay que hacer acciones de distanciamiento social y lo que ustedes me digan, mientras que los no vacunados van a seguir más o menos en las mismas tasas y van a caer hasta después. Entonces, nadie piense que porque vacunamos en este momento lo vamos a ver de inmediato. Hay una latencia que puede ser de varios meses para ya sentirlo en los hospitales y en los servicios de salud para los grupos que estemos vacunando. Hacia estas fechas, en México se han vacunado ya más o menos 38 millones de personas, como ven aquí, con 55 millones de dosis. Lo que pasa es que algunos ya tienen 2 dosis, estos tienen una sola dosis. Este investigador de la UNAM ha calculado que de esquemas no completos hay 16 millones y 21 millones ya con esquemas completos.
pero que esos 55 millones que ya se pusieron todavía dejan alrededor de 20 millones de vacunas que no se han aplicado y que ya llegaron y que hay una brecha cada vez mayor entre las que ya llegaron y ya se aplicaron y yo creo que eso nos deja también una lección de que hay que avanzar de otro tipo porque la cobertura en la República no ha sido pareja. Algunos estados han vacunado mucho más rápido que otros, a veces porque tuvieron la vacunación, pero a veces porque la población la ha aceptado con más facilidad o porque las instituciones han sido más eficaces y como ustedes pueden ver, hay estados que han vacunado con gran eficacia, mientras que hay otros que van relativamente rezagados. No, a veces no es su culpa porque no han recibido suficiente vacuna, pero a veces también hay estados en los que se recibió la vacuna y simple y sencillamente no han avanzado en la vacunación. Creo que ya aquí tenemos la lección de que hay que descentralizar la vacunación, el que vacune más rápido debe recibir más vacuna, para que no nos ocurra esto, que nos está creciendo el inventario, y yo puse aquí en signos de admiración, hay que descentralizar, porque las dosis se están aplicando más o menos entre 100,000, 300,000, 500,000, algunas fechas alcanzamos a vacunar hasta 1 millón de mexicanos en un día pero la brecha ha ido creciendo y cada vez más tenemos vacunas en inventario. No debe ocurrir eso. La vacuna tiene que alcanzar más rápido el hombro de las personas. Casi llegando tiene que irse a los sitios de vacunación. Por eso yo insisto, hay que descentralizar la vacunación. El que vacune más rápido, que tenga más vacuna y ojalá le ganemos a esta presagio de la unidad de inteligencia del Economist, donde manda a México a lograr una inmunidad de rebaño de la que vamos a hablar en un momento hasta 2022. Yo creo que no. Como decíamos, si México ya tiene 70% de gente con inmunidad y seguimos avanzando muy rápido, además de la gente que se va, por desgracia, a infectar, yo creo que estaríamos viviendo el último coletazo de la pandemia hacia este segundo semestre de 2021 y podríamos tener ya un 2022 por lo menos después de enero y febrero, que probablemente vaya a cocircular con influenza o virus incisional respiratorio, ya tengamos un 2022 mucho más tranquilo que esto. Fue evidente también desde un principio, cuando se hicieron los primeros análisis, que las vacunas, al menos las de ARN mensajero y las de virus vectores, son muy eficaces contra las variantes locales, pero que las nuevas variantes, como la variante Delta particularmente y la variante Alfa, son menos, digamos, sensibles a la vacunación. Y sin embargo, a pesar de que tengamos una inmunidad parcial, eso funciona bastante bien a nivel poblacional y evita sobre todo la muerte. Y creo que eso sigue siendo una verdad. Las vacunas protegen no solo protegen no solo contra las variedades locales, sino cuando van siendo desplazadas por las nuevas variedades, también están cubiertas, aunque sea parcialmente, por las vacunas. Actualmente sí, ya podemos decir que hay algunas vacunas mejores que otras. Creo que en eso no hay duda. Algunas más son más eficaces y creo que en el futuro, por ejemplo, las vacunas de coronavirus inactivos se van a desfasar porque tienen una eficacia acaso de un 50% contra enfermedad, aunque al parecer tiene una eficacia arriba del 80% contra gravedad y muerte, pero en el futuro la autoridad casi seguramente va a poder tomar decisiones más a través de costos y de eficacia de vacunas. ¿Tendremos una vacuna mexicana? Sí, casi seguramente. La vacuna Patria se está investigando, esto es información pública, que lo pueden ver en el tracker del New York Times. Creo que hay que dar todo el apoyo que el gobierno está dando para que se pueda desarrollar esa vacuna en un convenio internacional, que ojalá esta vacuna Patria llegue a funcionar. Yo tengo esperanzas de que así será. Pero la vacunación se va a enfrentar a las variantes. Hay que entender que las variantes no intentan matar a la gente. Los virus de ARN mutan, es parte de su naturaleza. Se favorecen las mutaciones que favorecen la transmisión, la reinfección también y el escape a las vacunas. Esas son mutaciones que se favorecen. También se favorecen, por desgracia, las que favorecen la patogenicidad, pero esas no son mutaciones que le interesen al virus no le interesa matar, le interesa reproducirse. Esas son accidentales.
Lo que sí es que más transmisión, más mutaciones. Si no queremos que el virus mute, hay que detenerlo, ya sea a través de acciones de distanciamiento y prevención o de vacunación en cuanto podamos, lo más rápido que podamos, porque en el futuro tendremos seguramente portadores prolongados, supermutadores, y tenemos que entrarle a través de las acciones de distanciamiento y de, sobre todo, el avance rápido de la vacunación. En México, por desgracia, la variante local, básicamente esta que ven aquí en azul turquesa, la 519, está siendo sustituida muy rápidamente, inicialmente por la alfa y la gamma, pero lo que se ve en las últimas semanas, sobre todo por la variante delta, que es sustancialmente, por lo que sabemos, más contagiosa y probablemente es algo más patógena. Entonces, ¿vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño? Recuerden que inicialmente esta es una gráfica esta es una fórmula que yo tenía desde marzo de 2020. Se suponía que si el R0 era de 3, 1 menos un tercio por este, recuerden que esta es la fórmula, 1 menos 1 sobre el R0. Entonces, 1 menos un tercio era 0.66 y se suponía que 66% era la inmunidad de rebaño. Pues ya andamos en 70% y no hemos llegado a esa inmunidad de rebaño. Y es que este virus ya nos enseñó que es mucho más inteligente de lo que se pensaba. Teníamos un homograma como este que decíamos si tenemos una vacuna con 80% de eficacia y una inmunidad en la población del 45%, pues entonces tenemos que vacunar solamente al 25% de la población y vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Ya vimos que eso no es así, que esto es un virus móvil, es un blanco móvil que va cambiando. Inicialmente tenía un R0 de 2,5 y luego cuando se fue a Europa cambió a 3. La variedad alfa, la del Reino Unido, hizo un cambio a un R0 de 4,5, o sea, una persona enferma infectaba ya a otras 4 y 5. Ahora la variante Delta ya se empieza a parecer a las paperas y probablemente en el futuro la Delta Plus se empieza a parecer al sarampión. ¿Qué quiere decir? Que este virus va a estar entrando en oleadas y va a volver por sus fueros. Y es un blanco móvil. Y yo he dicho esta analogía, es como en la paradoja de Aquiles y la tortuga, que parece que ya la estamos alcanzando, pero ya se alejó un poco más, ya vamos más cerca, pero se alejó un poco más, un poco más y un poco más. Este virus no se va a estar en paz hasta que no infecte a prácticamente todos en oleadas, así le tome un año, 5 años o 20 años, este va a ser un blanco móvil y va a volver por sus fueros y es un mensaje para toda la gente que no se quiera vacunar. La que no se vacune, el que no se vacune, tarde o temprano se va a infectar. No va a ser como en el sarampión, que si los demás se vacunan, a ti te protege. Este es un virus muy móvil y la inmunidad de rebaño no la vamos a tener. Creo que con eso podría terminar y yo me gustaría terminar diciendo que la vacuna es la única verdadera salida que tenemos a esta pandemia. Esta pandemia, el gran daño que nos ha causado, no nos debe volver a ocurrir algo así. Tenemos que estar mejor preparados en el futuro, aprender las lecciones. Sí, la prevención y el control a través de las acciones de distanciamiento. Tendríamos que haber tenido una mejor preparación si hubiéramos aprendido las lecciones de las pandemias anteriores. Necesitaríamos, sin duda, necesitamos más inversión en salud, eso no me queda ninguna duda. Por mejor que hagamos la aplicación del presupuesto, no podemos seguir teniendo los hospitales en las condiciones en las que están los hospitales, de deterioro, de incapacidad de su personal de acceder a una buena capacitación, de pobreza en las terapias intensivas. No se trata nada más de comprar ventiladores. Las terapias intensivas, el sacar vivo un paciente de un ventilador es una de las terapias más finas de la medicina. Si mandamos a ventilar a gente en ventiladores pero sin personal capacitado, la mortalidad va a ser del 100% en esos casos. Eso no tiene ningún sentido. Necesitamos más y mejores terapias intensivas. Tenemos que tener mejor preparación para desastres. Y yo creo, y con eso podría terminar, que México necesita fabricar sus propias vacunas. México fue un productor internacional de vacunas, pero llegó un momento en que fue más fácil comprarlas. No solo le pasó a México, le pasó a Colombia, le pasó a Chile, le pasó a Argentina, que en vez de ser jugadores internacionales en la producción de vacunas, las empezamos a comprar, a veces inclusive
con el consejo de organizaciones internacionales que decían que era mejor centralizar la producción para mejorar la calidad de la producción. Y en ese impulso nos fuimos, pero en ese impulso renunciamos también a nuestra soberanía y ya vemos que en condiciones difíciles como las que hemos visto, debiéramos tener mejor capacidad de producir vacunas. Yo por eso creo que debemos impulsar cualquier iniciativa que invierta más en ciencia y en la producción de nuestras propias vacunas en México, porque con eso termino, la verdad es que la vacunación es la única salida que tenemos a este